Julia Estrada en su análisis económico del G20. Julia, bienvenida. Muchas gracias, Lu, Iván. Nos metemos de lleno en el día de hoy en la política internacional, en el aspecto económico, en lo que hace a estos dos gigantes que son Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque hace 2 días hablamos de cuánto le costaba a la Argentina organizar el G20, del costo del feriado del día de hoy, que fue muy significativo, hay que decirlo. Hablamos el día de ayer de qué postura tuvo Argentina en las cumbres anteriores y qué 3 temas propone el gobierno de Mauricio Macri para esta cumbre. Y hoy directamente nos metemos, y esto es así, en los temas que de verdad está discutiendo o se supone que va a discutir el G20, porque muchos ya están planteando que es un G2 en algún punto. Hay 2 países que en esta virtual guerra fría que están recreando, según varios analistas, están claramente hegemonizando un grupo que ya es bastante selecto y concentran las miradas, como recién escuchábamos la conversación. Digo, otra vez el G20 en números, hubo mucha gente que estos días se empezó a interesar sobre qué era y nosotros también hacemos algún tipo de docencia respecto de qué estamos viviendo, porque no creemos que del otro lado todos tengan que saber todo. Digo, el G20 son 20 países que se reúnen por primera vez en el 2008, después o en el marco de una crisis económica financiera internacional que tuvo epicentro en Estados Unidos y que había que resolver. Había que tomar medidas para ver cómo se salía de esa crisis comparable con el crack de 1930, también con epicentro en Estados Unidos. ¿Por qué el G20? Porque es el 85% del PBI global. Porque los 20 países suman 69,2 billones de dólares si sumamos sus PBI al 2017. Pero si vamos a lo que yo llamo de manera jocosa el G2, Estados Unidos y China son el 45% del PBI del G20, ¿no? Entonces, de esos 20, en realidad, hay 2 que concentran las miradas. Suman 31 billones de dólares sus 2 PBI. Vamos a seguir con otra información que para mí es muy interesante, es para meternos en la economía internacional, en este paréntesis que estoy aprovechando antes del lunes, cuando volvamos a la economía local y no nos quede más que volver a hablar del empleo, de la inflación, del problema de la pobreza. Sigamos con la placa que sigue, para hablar de temas que verdaderamente es interesante discutir y que la coyuntura no nos permite. ¿Qué es esto? Bueno, este es el ascenso de China desde 1980 hasta el último dato de PBI anual que tenemos en 2017 según el Banco Mundial. En 1980, China tenía un PBI de 191.000 millones de dólares, Estados Unidos 2.800 millones de dólares. Por darles un ejemplo, nos vamos al año 2000, 1.200 millones de dólares el PBI de China, 1,2 billones, 10.000 millones de dólares en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tenía un PBI 8,5 veces más grande que el de China. ¿Qué empezó a pasar desde los 2000? Bueno, China empezó a alcanzarlo. La barra azul es China y la barra roja es Estados Unidos. Claro que no lo alcanzó todavía, pero es la tendencia que está preocupando a el hegemón que es Estados Unidos. Fíjense, a 2017 el último dato, 12.000 millones de dólares China, 19.000 millones Estados Unidos. Estados Unidos tiene un PBI que es ya solamente 1,5 veces más que China, de 8,5 veces a 1,5 veces. Entonces ahora viene la placa que sigue, que explica la guerra comercial que se desató entre 2017 y en 2018 con estos 2 países en el marco, desde ya, de la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, con una política que anunció que iba a ser proteccionista, y con China fue duramente proteccionista, poniendo aranceles, tarifas. Sigamos con la placa 3. Quiero resumir lo que estuvo pasando este año, porque verdaderamente hay muchos hitos, muchísimos acontecimientos. Pero sencillamente vamos a hablar de la parte 1 que pasó en julio de este año y de la parte 2 que pasó entre agosto y septiembre, en donde primero Donald Trump arranca en julio poniendo tarifas por 34.000 millones de dólares a la importación china, lo que significaba gravar 818 productos chinos y tiraba por la borda la tradición librecambista que siempre caracterizó a Estados Unidos, que caracteriza a los organismos multilaterales, que caracteriza, por ejemplo, a la OMC, que le impide a países emergentes como nosotros tener políticas de este tipo. Bueno, Trump tira por la borda toda esa historia y graba a China, y China responde haciendo lo mismo,
con 659 productos de Estados Unidos. Ya el desbalance arrancaba cuando Estados Unidos tiene una balanza deficitaria respecto de China, y eso molesta bastante. Estados Unidos le exporta a China 130.000 millones y China le vende a Estados Unidos 500.000 millones de dólares. Parte 2. En agosto-septiembre, nuevamente Trump, ahora, ¿no? Le pone tarifas por 16.000 millones de dólares, le graba 279 productos a China y China le responde con lo mismo. Básicamente tenemos gravámenes que van en 50.000 millones de dólares en un país y en 50.000 millones de dólares en otro país. Son las estimaciones, lo cual significa, para la mirada liberal que analiza esto desde ya, una contracción del comercio global de 100.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que se está gravando? ¿Qué es lo que se está arancelando? En el caso de Estados Unidos, computadoras, acero chino, aluminio, arroz, textiles, bolsos, papel higiénico. Y en el caso de China, lo primero que gravó es soja, aeronaves, computadoras, textiles, químicos, carne, trigo, en fin, motocicletas Harley Davidson, jugo de naranja, whisky, todo tipo de productos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Primero, la enorme contradicción, que significa que un país históricamente promotor de políticas librecambistas y que impide a países como nosotros hacerlo, lo haga. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar con el comercio global? ¿Qué va a pasar con las instituciones multilaterales que ven este enfrentamiento como una enorme ruptura a un pluralismo que de alguna manera se había logrado consolidar y consensuar, al menos desde que el G20 nació en el año 2008? Julia, excelente tu informe, como siempre.